entiendo que en Homey lo que hacen es dar una solución para facilitarle a el que va a rentar el lugar, el rentar, y para el propietario poderlo rentar también. Correcto. ¿Nos podrías platicar más de estas experiencias, de cómo diseñaron estas experiencias de ambos usuarios? Ese es un proceso muy, muy largo que nos tomó muchos años de maduración. En un inicio fue experiencia propia y decir, yo lo viví de esta manera y me hubiera gustado hacerlo así. Luego entendimos que hay que preguntarle al usuario qué es lo que quiere y salimos a hacer muchas encuestas con muchas personas de nuestros primeros clientes. ¿Encuestas o entrevistas? Hacíamos focus groups con propietarios y con inquilinos. Cuando era una base muy pequeña, los invitábamos a nuestra oficina, les regalábamos pizzas y cosas por el estilo, y les pedíamos que nos contaran su experiencia, les platicábamos algunas de nuestras ideas de qué queríamos hacer, y ahí íbamos midiendo un poco de qué era una buena idea y qué no. Entonces, ese proceso luego lo evolucionamos muchísimo más a algo mucho más técnico, en donde ya hay un proceso de design thinking, en donde hay metodologías ágiles y demás, pero eso es una etapa muchísimo más avanzada. Cuando lo mencionas, yo siempre he dicho que las encuestas en un inicio, en una etapa temprana, son un suicidio. O sea, que necesitas tener al usuario enfrente y poder platicar con él. Correcto. Porque si tienes una encuesta, No a lo dice nada. más te validará los supuestos que ya tienes, pero no lo que no sabes. No. Exacto. Sí, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora hablar con los usuarios y con la gente. Y a mí en lo personal hay un meme que me encanta de una navaja suiza que tiene todas las herramientas abiertas y dice ideas de los accionistas, y por el otro lado la misma navaja con dos herramientas y dice necesidades del usuario. Eso es muy real. Cuando estás dentro de un negocio y estás desarrollando un proyecto, tienes mil ideas de cosas que le puedes poner encima, que crees que podrían ser mejores, más rápidos, más eficientes, pero cuando sales a preguntarle a la persona te dice, no me interesa, yo solo quiero que haga A y B, y con eso te pago todo el dinero del mundo, ¿no? Entonces, siempre es súper importante escuchar al usuario. ¿Y cómo van traduciendo estas especificaciones a diseños de producto? Pues ahí fue tomar la decisión de si queríamos desarrollar todo in-house, hacerlo externo o qué queríamos hacer. Decidimos desarrollar todo internamente. Entonces empezamos a construir un equipo de tecnología bastante sólido y eso nos permitió movernos a una velocidad muy rápida en donde decíamos, quiero una funcionalidad que haga lo que sea, lo traducíamos a nuestro equipo de tecnología y un par de semanas después lo teníamos en la página, ¿no? Entonces, ese proceso fue como muy iterativo de estar construyendo todas estas funcionalidades y la definición final de muchos de estos parámetros fue una vez poniéndolos en prueba, ajustábamos y calibrábamos qué era lo que ya realmente funcionaba, ¿no? Entonces fue así, mucho de prueba y error, pensar en un inicio, preguntarle a la gente, luego construir, probar, corregir y así muchas veces. ¿Cómo haces esta experiencia del usuario? O sea, ¿en qué te fijaste al momento de hacer la experiencia del usuario? Tratamos de que fuera, como es un proceso complicado, rentar una propiedad no es algo tan sencillo como pedir una hamburguesa a domicilio o comprar un artículo por Amazon. Estás agarrando un compromiso a largo plazo, estás firmando un contrato legal, hay mucho dinero de por medio, hay mucha responsabilidad, entonces todo esto empieza a cargar el proceso de dificultades. Y en un inicio nos dimos cuenta que eso hacía que las personas desistieran de los procesos. Era demasiada información, estaba muy cargado, era muy complejo. Entonces fuimos diseñando todo de manera que cada paso fuera lo más fácil posible. Un ejemplo muy sencillo, cuando los propietarios en un inicio tenían que publicar sus inmuebles, necesitaban ciertos documentos al momento de publicar. Pocas personas tienen esos documentos a la mano. Nos dimos cuenta que ahí la tasa de bateo era altísima y decidimos poner esa solicitud de documentos en un punto posterior del proceso. Eso hizo que mucha gente se empezara a registrar y después nos conseguían los documentos, ¿no? Entonces, estos fueron los pequeños cambios que fueron mejorando esa experiencia, hacerlo algo muy limpio, en donde puedes en minutos darte de alta o buscar una propiedad, y los detalles un poco más difíciles los hacemos más adelante cuando ya superaste la etapa de conocimiento. ¿Y lo llevaron a algún tipo de metodología o qué herramientas utilizaron para explorar esta experiencia del usuario?
Pues sí, usamos muchas metodologías diferentes. Ya en este punto ya teníamos un equipo mucho más sólido en donde había diseñadores de UX, diseñadores de UI, teníamos un ¿Qué product es owner. UX y qué es UI? UX es User Experience, UI es User Interface. Entonces, la manera más fácil de describirlo es, uno es el que te va a hacer que la pantalla sea lo más amigable posible para ti, y esa es la interfaz. Y el otro es el que va a hacer que al apretar el botón todo sea sencillo en el proceso. Esa es la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, es muy importante combinar las dos cosas porque puedes tener una interfaz muy bonita donde la experiencia es terrible si todo se traba. O una experiencia hermosa con una interfaz que parece Windows 95, ¿no? Entonces, necesitas esta combinación de una buena interfaz con una buena experiencia de usuario para imprimirlo en un proceso que tú ya tienes, digamos, establecido, ¿no? Cuando dices imprimirlo, te refieres a que se puede ejecutar. Correcto, correcto. Sí, porque tú diseñas este proceso y dices, mira, necesito sacar la foto, rentarlo, firmar el contrato y pagar. Luego viene toda esta metodología de diseño de las experiencias en donde dicen, bueno, la fotografía tiene que ser con estas características para que la persona todo el tiempo se sienta acompañada, etcétera, etcétera. Ahí es donde empiezas a impregnar toda esa metodología en el proceso. O sea, si lo entiendo bien, es uno se fija en los colores, el tamaño, la posición en donde van a ir las figuras, que sea atractivo visualmente, que cuando cambian de pantalla también se mantenga cierta imagen, Correcto. congruencia. Y el otro lo que hace es que sea práctico, que sea fácil en términos de los clics que tiene que hacer. Exacto. Que en lugar de que tenga 50 campos el formulario, tenga 5, ¿no? Esa es la experiencia, porque el diseño da igual si tiene 5 o 50. Claro. Entonces ahí es donde se empieza a diferenciar un poquito. ¿Y en qué momento involucras al usuario en este diseño o en estas iteraciones para brindarle ese servicio al cliente? Hay algunas cosas en donde es positivo involucrar a los usuarios y hay algunas cosas donde no. Por ejemplo, si estás intentando organizar los botones de la pantalla, lo mejor no es que les preguntes a las personas, sino que veas cómo interactúan. Entonces, hay ciertas herramientas donde puedes grabar la interacción de la persona y ver si están haciendo clic en un lugar en donde no deberían de hacerlo o lo que sea. Y en función de eso, tú ajustas, ¿no? Entonces, si usas su feedback sin preguntarle, porque si de repente preguntas cosas tan técnicas, se puede perder en lo que te está contestando, ¿no? Claro, te recomiendan algo que no es lo no que tiene nada que ver. realmente quieren. Hay otras cosas en donde te interesa ver cómo va a reaccionar la persona si se le presentan dos alternativas diferentes de lo mismo, ¿no? Y esa es una metodología que se llama A/B testing, en donde haces dos páginas completamente iguales a cierto público segmentado por alguna característica que tú quieras, puros hombres, puras mujeres, edad, clase socioeconómica, departamentos de tal o cual característica o como se te antoje. Separas estos dos grupos y a cierto grupo le das una página con ciertas características y a otro grupo la otra página. Al final, puedes evaluar cuáles fueron los comportamientos de ambas personas y entender si uno de los pasos que tú querías medir fue mucho más eficiente en el A o el B, ¿no? Entonces, esa es una manera de probar como dos opciones muy claras ya en la práctica, sin que la gente sepa, porque tampoco saben que los estás usando un poco para hacer este experimento, ¿no? Que al final sí usan el servicio, nada más que te están dando mucha retroalimentación sin decírtelo abiertamente.